Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Hoy con el doctor René Santizo Fión vamos a platicar. El tema es ¿qué es la muerte? Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas noches, Edgar. Buenas noches a todos los radioescuchas y que nos miran y que nos ven por estos medios. Aquí contento de hablar de hoy de la muerte de Halloween y un poquito de esas cositas para ponerle salsa y clima a la temporalidad de esta época. Pues bien, doctor, comencemos con definir qué es la muerte, doctor. Bueno, Edgar, siempre la definición de Wittgenstein nos dice que hay muchas interpretaciones. Y aquí podemos también ver la progresión desde el punto de vista médico. Por ejemplo, ¿cuál es la definición o cuál era la definición de la muerte hace algunos siglos? Y era el paro respiratorio, dejar de respirar. Incluso le ponían a uno su espejito o algo para ver si no estaba respirando y ya lo declaraban muerto. Pero después se dieron cuenta que había gente que dejaba de respirar y al ratito volvía a la vida. Había gente que la enterraban y después se encontraban las cajas llenas de aruñados y todo y decían que había revivido. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaron del concepto de muerte por falta de fallo respiratorio al concepto de muerte por falla de fallo respiratorio y por falla del latido cardíaco. Yo ya le ponían algunos siguientes como en las películas de vaqueros y todo, ahí no estaba muerto. Pero ¿qué pasó? Que después vieron que también la gente podía estar en paro respiratorio, en paro cardíaco y volvía a la vida. Entonces, ¿qué hicimos con la medicina? Bueno, entonces comenzamos a hacer electroencefalogramas, a hacer pruebas de función del tallo cerebral, a hacer resonancias magnéticas y ver qué tanta perfusión cerebral había. Entonces pasamos del paro respiratorio al paro cardíaco al fallo cerebral. Pero ¿qué pasó? Había gente que regresaba después de estar con fallo cerebral y con muerte cerebral electrocardiográfica. Entonces, ¿qué pensamos ahora? Que la muerte es la definición de aquella etapa de transición en la cual el paciente con falla respiratoria, con falla cardíaca, con falla cerebral, no puede recuperar la conciencia. Entonces, el detalle ahora es investigar qué es la conciencia para poder definir cuándo se mueren las personas. Porque hay personas que se mueren, como vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, la historia de que Platón cuenta en la República, en su libro La República, donde un soldado, habían guerras, ¿va? Entonces, donde apilaban a los muertos, de repente un soldado a los 2 o 3 días que fueron a sacarlos de ahí, revolvió a la vida y le contó a Platón qué es lo que había sentido, prácticamente lo voy a contar yo entre un rato. Entonces, quiere decir eso que había también periodos en los cuales había fallo respiratorio, fallo cardíaco, fallo cerebral y la gente regresaba a la vida. Entonces, ¿qué? Tenemos que investigar qué es la conciencia para poder analizar cuándo morimos, porque hay personas que pasan días, horas, minutos y recuperan la conciencia. Hay un caso en Ohio, un paciente que tuvo un accidente, un patojo de 20 años, tuvo un accidente automovilístico, lo declararon muerto, le iban a donar sus órganos, cuando de repente su primo que medio sabía medicina hizo una prueba de la vis que se llama en el pie y se dio cuenta que estaba todavía vivo. Entonces lo revirtieron, regresó a la vida y contó cómo él oyó cuando su familia había dado, bueno, cuando los médicos pidieron que dieran sus órganos en donación y estando todavía consciente. Entonces ese limbo entre la vida y la muerte todavía no está definido. Tenemos que investigar qué es. Y no solamente eso. Va, yo se lo cuento porque yo ya lo viví. Esa transición entre la vida y la muerte es tan difícil de definir que algunas personas que hoy son millones hemos experimentado lo que se llama experiencias cercanas a la muerte, experiencias cerca de morir, o como le quieran poner. ¿Y qué se resume en ese tipo de experiencias? Pues verse desde arriba como me vi yo, revisar la vida en un instante,
sentirse uno con todo el mundo y esa sensación de paz y de divinidad. Aparte de pasar por un agujero, por un túnel, en este mundo, yo no sentí eso, pero la gente dice que pasó por un túnel y vio una luz al fondo del túnel. ¿Pero qué es eso? Yo sentí como un paso de un lado a otro. ¿Pero qué es eso? Lo que tenemos que investigar a través de la ciencia, de un punto de vista pragmático. No porque soy científico, no, si no existe la hipnosis. Yo hago hipnosis para operar. La gente dice que es para psicología, no. Se llama neuroplasticidad. Lo que tenemos que hacer es investigar qué es lo que sucede y aprovecharlo para ayudar a la gente. Entonces, esa parapsicología de la hipnosis hoy es neurociencia y se llama neuroplasticidad y se usa para operar a los pacientes para que no les duela mucho. Es un foco de atención del cerebro. Entonces, ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte? Son parte de la psicología o la parapsicología o parte de la neurociencia. Entonces, enfoquémonos en la neurociencia, que es lo que yo he hecho durante 30 años, investigar qué es eso. Doctor, y si lo miramos desde el punto de vista religioso, Bueno, ya vemos que los neandertales enterraban a sus muertos. Tenemos escrituras que pueden ir a revisar. Tenemos, por ejemplo, la historia sumeria de Gilgamesh y Akindú, que buscaban la inmortalidad y escribieron sobre la muerte y la vida después de la muerte. Tenemos los Upanishad, con la historia de Noé después de haber sobrevivido, no es Noé, va, tiene otro nombre, haber sobrevivido al diluvio universal. Tenemos el Bhagavad Gita, donde Arjuna y Krishna dialogan sobre la muerte y cómo ellos deberían de considerar la batalla con sus propios parientes y si debían de ir a la guerra o no. A lo que Krishna le dice a Arjuna que tiene que ir porque de todas maneras va a matar el cuerpo, pero no el alma. Entonces, si ven, todas las religiones tienen esa creencia en la sobrevivencia del espíritu, del ánima, del yo, de la psique, de la conciencia, de lo que ustedes quieran, más allá de la muerte. ¿Por qué todas las religiones en todos los lugares del planeta Tierra tienen la misma creencia? ¿Por qué? ¿Es falso? ¿Es verdadero? ¿No será que la gente también se murió así como yo y cuentan lo que les pasó y en base a eso hacen los juicios? Yo sí creo que existe vida después de la muerte. Entonces, tenemos, por ejemplo, el libro egipcio de los muertos, donde se hace un juicio de Osiris al muerto y se pesa lo que es el alma y el corazón para ver los efectos de lo bueno y lo malo que hizo. Eso fue lo que yo hice con mi revisión de vida. Si hubiera vivido hace 5.000 años, si hubiera sido egipcio, que se hubiera contado eso. Solo que lo hubiera entendido diferente porque mi cultura había sido diferente. Pero es un juicio más o menos lo que uno percibe cuando uno revisa su vida en un instante. O si quieren, vuelve a vivir otra vez la vida en un instante. Vuelve a sentir lo bueno y lo malo que hizo. Entonces, ¿cómo voy a contar eso yo cuando regrese la vida después de muerto en un lugar egipcio hace 5.000 años? Un juicio a Osiris, que fue el que era nuestro Dios. Pero también está el libro tibetano de los muertos. Ese libro tibetano de los muertos es lo que mejor describe lo que sucede cuando uno se está muriendo. Y lo que hacen los tibetanos es eso. Se ponen a la par del que está muriendo y le ponen ahí, bueno, esto estás pasando a otro periodo de transición, dicen ellos según sus creencias. Ese periodo de transición vas a vernos a nosotros, nos vas a oír y nos vas a ver, pero nosotros no te podemos hablar. Tú, sin embargo, lo puedes oír. Eso es lo que uno siente cuando se está muriendo. Luego vas a ver una luz y vas a revisar tu vida y vas a pasar por un túnel o por una dimensión extra. No tengas miedo, ve hacia la luz. Es lo que dice el libro de texto del libro tibetano de los muertos. Entonces, si quieren saber qué es lo que se siente realmente cuando uno se está muriendo en una escritura hace no sé cuántos, por lo menos unos 4.000 años, ahí lean el libro tibetano de los muertos. Bueno, por supuesto, después vienen otras cosas más, ¿verdad? Que ya son cosas que habría que reinterpretar. Pero lo interesante es que también en otras culturas, en otras religiones, se alegran cuando la gente se muere. Nosotros somos que tenemos un poco atrasada la mente, porque si uno ¿saben qué? Cuando uno se muere se va a un lugar mucho mejor. Eso es para celebrarlo, no para estar llorando. Pero nuestra cultura, nuestra una forma de pensar, hacemos duelo, lloramos y nos sentimos, pero la mayor parte de la gente que ha sentido lo que yo sentí, pues dice, mire, por mí que me maten y que me muera, yo me puedo ir al cielo o al infierno, donde sea, pero voy a ir a otro lugar mejor que aquí. Entonces, esa seguridad de quitarse uno el miedo a la muerte es la que uno quiere compartir cuando uno escribe sobre la experiencia cercana a la muerte. Entonces, los tibetanos, los hindúes, los budistas, ellos piensan siempre en la reencarnación y en la vida después de más allá. Y nosotros también los cristianos también lo creemos. Pues somos más incrédulos. Sí, pero tal vez no, pero ¿por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, si uno tiene fe realmente como cristiano, debería aceptar la muerte porque pasa a un lugar mucho mejor con Dios.
Y entonces, otra cosa interesante que les voy a contar es que en el Tíbet, cuando la gente se muere, ahí no hay tierra ni hay árboles. Entonces no van a cremar a nadie, ¿va? Tampoco lo van a enterrar porque no hay cómo enterrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se llama la muerte celestial. Entonces, lo que hacen es que llevan el cadáver a la cumbre de la montaña para que se lo coman los buitres. Bueno, son los pájaros celestiales que se van a llevar el alma, una interpretación metafórica de las creencias tibetanas en algunas regiones, no todas, ¿no? Por supuesto. Otro tipo de culturas agarran a la momia del antecesor y lo guardan ahí durante decenas y muchos años más y tienen su momia ahí en la casa y no le tienen miedo. Los niños juegan alrededor de ella. Entonces, hay muchas religiones y muchas formas de pensar diferentes a nosotros. Nosotros occidentales que tenemos miedo a la muerte. Luego tenemos la Biblia, pues, que siempre nos lo dice. Nosotros pasamos de un estado de cuerpo humano a un cuerpo espiritual, a un alma espiritual, los ángeles y las almas que se van al cielo son seres espirituales, no son seres carnales, no tienen cuerpo, ni emociones. Y no imagínense, se va uno al cielo, pongámosle, y se queda viendo todo lo que pasa aquí en la tierra toda la eternidad, se va a estar sufriendo en lugar de estar en el cielo. Entonces, todas las sensaciones humanas se quedan aquí, el cuerpo se queda aquí, la memoria se queda aquí, todo lo que nosotros sentimos aquí se queda aquí. Pasamos a otro estado, tiempo diferente, a otro estado diferente de la conciencia, dice Pim Van Gogh, como vamos a ver en la parte científica. Doctor, y los filósofos? Bueno, ahí tenemos Epicuro. Epicuro decía que existía el tetragramatón. La muerte no existe. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos ya no sentimos la vida ni estamos muertos, no, que no se puede sentir la muerte, según él va. Los dioses no castigan. Lo bueno es fácil de conseguir o la felicidad y lo malo pasa. Estos cuatro elementos de la filosofía epicúrea nos dan el tetrafármaco. Entonces, el miedo a la muerte es muy importante perderlo porque no existe y los dioses no castigan. Tenemos la interpretación platónica del alma, que decía que era un carro de guerra con dos caballos, uno blanco y uno negro, y el que maneja que se llama auriga. El auriga es el alma y la parte racional es el caballo blanco y la parte emocional es el caballo negro. Entonces, es el alma el que dirige la emoción y la razón, y el alma tiene una metempsicosis, una reencarnación, decía Platón en base a las influencias egipcias y esa área que también él visitaba. También tenemos la historia de Er, que les contaba en el libro de la República de Platón, donde cuenta una persona que se murió en una batalla, lo fueron a enterrar según ellos y después resultó que regresó a la vida y cuenta más o menos lo que les dije yo, la, verse desde arriba, revisar la vida en un instante, viajar por un túnel y sentir a Dios, el todo, la divinidad o la luz, como lo quieran ver. Luego tenemos lo que es Aristóteles, y dice que el alma es la psique, y de la psique es lo que tiene el hombre dentro de su cuerpo, y el cuerpo digamos, una cárcel del alma, decía Platón. Entonces, de la psique viene todo lo que venimos estudiando ahora, la psicología, la psiquiatría, las psicociencias y todas las psiques, que significa la mente, la conciencia, el alma, el pensamiento, o el nous, el ánima, el animus, el observador de la física, el fi de la matemática, que otra también en ciencia, que sí que ha ido evolucionando. Ese paso al más allá, ese paso al reino celestial, que no es un Dios, no que es un estado de reino celestial, lo que dice Santo Tomás y San Agustín, un paso al cielo. Para Nietzsche, la muerte es interpretación en diferentes culturas. Para Teilhard de Chardin, somos seres espirituales en nuestro tránsito corporal inmaterial que volvemos a la espiritualidad. Para Marcus Garvey es un campo de sentido, o sea que la muerte sí existe en el campo de sentido de la religiosidad. Para Zizek, ideología. La muerte puede ser económica, por eso tenemos esos muñequitos y las fiestas y los dulces y toda esa cosa, porque se puede aplicar también la utilidad económica en el tránsito de la muerte. Películas que dan miedo y que venden mucho dinero, fiestas, consumo, uniformes, disfraces, toda la economía. Entonces, una ideología de la muerte que puede ser también transitada así, aunque también puede ser una medida política de intimidación, de miedo y de odio para promover las guerras y la posesión y el dinero, como siempre, ¿va? Según Zizek. Pues es interesante, un aspecto importante de la filosofía. Expósito en un libro que se llama La biopolítica y habla sobre cómo algunas personas han demandado a sus papás
porque los dejaron vivir y nacer. Un paciente, Pierruche se llama, en París, nació ciego, sordo y medio mudo porque le dio rubiola durante el embarazo. Entonces, él demandó, no sé si demandó a los padres o al Estado, creo que al Estado, porque el médico se equivocó en no haberle diagnosticado rubiola durante el embarazo y decirle a la madre que tenía que matarlo durante el embarazo, producir un aborto, porque iban a nacer con problemas de ser dos sordos ciegos y mudos. Entonces se dio el caso y eso ha dado mucho que pensar y eso se llama biopolítica. Entonces tenemos que pensar también los aspectos positivos y negativos, las tendencias psicópatas, sociópatas y enfermedades mentales que nos pueden tender al suicidio, a la muerte. Pues está la tanatología, que vamos a echar entre una semana más o menos. Esos estudios de la muerte digna, esos estudios de la eutanasia, que es un buen tema también un día para que nos dediquemos. Cómo cuidar a los muertos en su transición a la vida, a la muerte, bueno, a la vida del más allá. Incluso el libro egipcio de los muertos se llama así, hacia un nuevo amanecer. O sea, la muerte es un nuevo amanecer, que es un libro de Elizabeth Kubler-Ross también. Que es que cuando nos morimos, volvemos a la vida real, dicen algunas literaturas religiosas. La verdadera vida viene después de la muerte. Cogito ergo sum, decía Descartes. Pienso, por lo tanto, existo. Hoy dicen algunos que lo mejor es morir para comenzar a existir de verdad. Eso podemos ver en resumen la parte filosófica. Doctor, o sea que no tenemos fe porque eso de que hay fiesta en el cielo, que estoy contento porque ya me fui con él, pero que se vaya el otro, no que me vaya yo. ¿Por qué es ese miedo entonces Es si cultural, como dice Min Jung Han, que es otro filósofo coreano que vive en Alemania, que lo que nosotros damos es esperanza. La esperanza es la fe junto con el amor en un tránsito hacia algo mejor. Incluso la esperanza es necesaria en el día a día, dice él. Porque tenemos que levantarnos con entusiasmo y esperanza para lo que venga, con tal de salir avante, que es diferente al optimismo y al pesimismo. ¿Por qué tenemos miedo de que se muera el otro y no yo? Porque no sabemos qué va a pasar cuando nos muramos, generalmente. Y eso generalmente causa miedo. Todo lo desconocido causa miedo. Pero si usted tiene fe de verdad y es un buen cristiano, un buen budista, un buen maometano, un buen judío, un buen lo que sea, todas las religiones dicen que la vida comienza cuando uno se muere. La buena vida, pues. Una vida diferente, les puedo decir yo. No es una vida como uno cree, que, como los campos de caña de Ilaúd en egipcio, que decían que era, o el Olam Maba judío, que son los campos mejores, los campos de caña, los campos de leche y vírgenes, que eran los del Islam, ¿va? 20.000 vírgenes, no sé eso no es así, ¿va? O sea, el cuerpo no va a pasar allá de la muerte, el cuerpo se queda aquí. ¿Qué pasa? Algo más como con la energía de la conciencia, sí. Incluso los estudios de Pim Van Lommel, que es lo que si quieren leer un buen libro de experiencia cercana a la muerte relacionado con la ciencia y la física, lean los libros de Ping Van Lommel. Son unos artículos muy buenos que están publicados en el 2001 en Lancet, que habla cómo la conciencia no puede estar presente en un cerebro muerto, pues. Entonces, ¿qué significa? Que la conciencia no depende del cerebro, es una conciencia no local. Y esa conciencia no local puede hacer todas las cosas que les voy a explicar ahorita en la ciencia. sí, precisamente ahí vamos? ¿Qué dice la ciencia, doctor? Bueno, entonces la experiencia cercana a la muerte son aquellas sensaciones que les acabo de contar. Verse desde arriba puede ser interpretado desde el punto de vista de la física, que es lo que dice Penrose en un libro que se llama La nueva mente del emperador, que lo acabo de encontrar en español porque nunca lo terminé de leer en inglés porque era medio filosófico y medio físico y es difícil. Pero ya lo encontré, ya lo leí también. Entonces, ese libro habla sobre eso, o sea, cómo verse desde arriba puede ser un efecto fantasmal de Einstein. Es una teletransportación de información que hoy los premios Nobel de hace un par de años lo demostraron que sí es cierto. Entonces uno puede estar tirado ahí y verse desde arriba porque hay teletransportación de información, por ejemplo. ¿Qué puede significar el pasar por un túnel con una luz al fondo? Puede ser un agujero negro con un agujero blanco, que es donde sale el agujero negro en otro espacio-tiempo diferente, a una dimensión diferente, a un universo diferente. Entonces, ¿qué es ese sentirse unido al todo? Según la teoría de las cuerdas, de la teoría M, que es la más aceptada en el mundo hoy, hay unas cuerdas que son abiertas y unas cuerdas que son cerradas. Las cuerdas abiertas están conectadas a toda la membrana del universo. O sea, que el universo es una membrana desde el punto de vista de física cuántica. Entonces, esas cuerdas están unidas a la membrana.
que es todo el universo. Y esas cuerdas son lo que componen todo lo que existe en el universo. ¿Qué significa eso? Que todo está conectado al todo. Y si lográramos sentir esas sensaciones cuánticas, yo les diría, el efecto fantasmal de Einstein de teletransportación cuántica, el efecto del agujero de gusano con el agujero negro, se llama agujero negro, agujero de gusano, y lo que está en medio se llama agujero de gusano y el agujero blanco. Agujero negro y agujero blanco. Y lo de en medio, agujero de gusano. Es física también. La teletransportación, la teoría de las cuerdas, el agujero de gusano y el espacio-tiempo. Incluso Einstein le mandó una carta a un subcuate que se... No, le mandó la carta a la viuda de un gran cuate y le dijo, nosotros los que no creemos, lo tengo por aquí, no, no tengo. Así que está. Ese se lo dice a su amigo que se llama Ghost. La gente como nosotros, quienes creen en la física, saben que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. ¿Qué significa eso? Significa que su amigo, le dice a la viuda, está por detrás del paisaje, está por detrás de la montaña. Porque en pocas palabras, porque entiendan, el tiempo y el espacio, el pasado, el presente y el futuro están ahí. Podemos estar esperando pasar en el futuro o el pasado y podemos esperar un futuro que ya pasó. Es difícil que lo entiendan, pero así es, según la física, según Einstein, según la relatividad. Quiere decir que todo ya está, como si como dice la Biblia, ¿no? Todo ya está escrito. Entonces nosotros estamos en un tránsito hacia el futuro, pero el futuro ya pasó y el pasado está por pasar en la física. Esa es física. Entonces quiere decir que lo que dice Michio Kaku sobre el observador de la física, que es lo que crea la realidad, y todo lo demás lo crean otras conciencias, otros observadores. Y entonces lo que crea al observador, que somos nosotros, es un observador primario, una conciencia universal, es física. Llame el amigo de Wigner si lo quieren ir a leer. Quiere decir que la conciencia primaria, la causa incausada de Santo Tomás de Aquino, la máquina primaria sin mecanicismo, decían otros, o como dijo Santo Tomás, una cosa muy interesante, la causa no finita de lo finito e infinito, dijo Santo Tomás de Aquino en la cuestión 2 del libro La Suma Teológica, desde el punto de vista filosófico muy interesante. Quiere decir que el observador es un componente físico que determina la realidad en un ejercicio o un experimento que se llama la lámpara de la doble hendidura, si lo quieren ir a revisar más despacito. Y eso se transporta o se transforma en las pruebas matemáticas y teorías matemáticas de Tononi, donde dice que la conciencia es matemática, o está activo o inactivo, una reacción. Y la reacción de esto con el entorno forma la conciencia. Entonces todo tiene conciencia, el universo tiene conciencia, pero nuestra conciencia de este muñeco es diferente a la conciencia de nosotros, porque el índice de captación de información y receptibilidad y reacción al medio es un número. Y arriba de punto 31 estamos en nuestra conciencia, entre 0 y 1, ¿va? De eso se trata. Y abajo es números cada vez menores, que entonces quiere decir que un libro tiene una conciencia. ¿Pero de cuánto? De punto 000 y un montón de millones de ceros para llegar a uno. Nosotros ¿cuánto tenemos? Punto 31, punto 38, dependiendo de qué tan conscientes estamos. Entonces es una fórmula matemática que se llama fórmula de Phi, en un libro que se llama Phi. Entonces busquen ese libro, lo pueden leer, de Tononi, Edelman y Penrose, que fue ganador de premio Nobel de Física hace un par de añitos. Porque decir que la matemática, la física, la astrofísica y todo lo demás están llevando a concebir que sí existe algo más allá cuando nosotros nos morimos. Y que la conciencia no local, yo tengo conciencia local ahorita, pero se convierte en no local a la hora de morir. Por eso sensaciones y por eso todo lo demás que hemos dicho, y por eso que la ciencia y la religión lo dicen desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque es cierto. De una forma u otra hemos tenido intuitivamente en el ADN, o yo no sé si alguien se murió o murió y les contó a los demás, qué fue todo lo demás. Hay muchos estudios y muchos libros, lo de Raymond Moody, lo de Elizabeth Kubler-Ross, lo de Newberg, lo de Irving Alexander. Hay la experiencia de este cuate Irving Alexander, que es un neurocientífico, que se murió y sintió experiencia cercanas a la muerte y volvió a la vida. Ahora cuenta que ya se volvió creyente, ya era ateo. Y Mary Neal, también una ortopedista que se fue en un río, se ahogó y también cuenta lo mismo. Y también se convirtió al que ya es creyente y era atea también. Y Grayson y muchas más que ya tienen muchas cosas y estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Tiene un estudio muy bueno que acaba de salir en enero del 2024 en
científico americano y otro sobre la ciencia de Nueva York, que hablan sobre estas experiencias cercanas a la muerte y cómo son un fenómeno real, comprobable, comprobado por millones de testimonios. Quiere decir que no estamos tampoco hablando de parapsicología. Es algo que pasa, que no lo entendamos todavía como debe ser, porque no tenemos suficiente conocimiento como para poder explicar. Pero todo lleva a indicar que sí es cierto y que sí es comprobable. Y si quieren, yo también te propongo un estudio. Un poco jalado porque no es ético, pero si alguien quiere saber realmente si eso es cierto o no, hay que llevarlo hasta el límite de la vida. Producirle un paro cardiorrespiratorio de 10 minutos y regresar. El problema es que no todos van a regresar. Entonces, por eso es que no es ético. Pero si alguien lo quiere hacer, pues lo podemos hacer un día estos. Doctor, ya por cuestiones de tiempo, ¿cuál sería la síntesis de todo esto, doctor? Bueno, la síntesis que creo yo que sea importante para hoy en estos días de Halloween, de muerte, muertos y fiambre, ir a visitar a nuestros parientes y recordarlos sobre todo, que es muy importante. Es que todo nos orienta, la religión, la filosofía y la ciencia piensan que hay algo más después de la muerte. Habrán ateos, ¿verdad? Y gente que no cree, que incluso como les digo, si quieren nos metemos a un estudio. Pero todo indica eso. Y yo lo sentí, lo viví, lo cuento y la gente a veces me trata de loco. Pues no importa, porque mi obligación es compartírselo para que ustedes estén más tranquilos y a la hora que se mueran o que se mueran sus demás familiares, tengan esa esperanza que dice Billy Chung Han. Esa esperanza que los va a hacer pasar a y trascender y morir tranquilos. Porque nunca han estado cerca de la muerte, yo sí. Y es difícil estar ahí. Si uno tiene fe, es más difícil. Entonces hay que apoyar a los moribundos, hay que estar a la par y acompañarlos. Y no estar cuestionando. Hay que preguntar qué quieren que uno hable. Acompañarlos en el tránsito a la muerte. Acompañar. No ir a decir lo que uno quiere de filosofía, ¿no? Ni de ciencia, ni nada más. Y cada quien en su religión. El que crea en una religión, pues eso, que piense que va a pasar, porque sí va a pasar. Los multiversos dicen que hay infinita cantidad de universos. Entonces, todo lo que ustedes puedan pensar y creer va a pasar en los multiversos. Entonces, pónganse a pensar en algo bueno. Pues también puede haber universos malos según eso, ¿no? Universos de infierno y universos de diablos. Si lo creen, puede pasar. Y no, cuando les toque morirse, me cuentan. Eran pajas de riesgo, era cierto. Así Doctor, lo dejamos. se nos terminó el tiempo, doctor, en Conexión Académica y como siempre, pues le agradezco que lo haya compartido con todos los oyentes de Radio Universidad. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Bien, amigas y amigos, Conexión Académica ha finalizado y estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. El tema que tratamos con el doctor ¿qué es la muerte? Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.